cámara. Bien, ya estamos con cámara, ahora entramos a compartir de nuevo. Bien. Vamos toda la pantalla, vamos a compartir con audio. Entramos acá y compartimos. Ahí estamos de nuevo, chicos. Ahí estamos de nuevo. Bien, bien, perfecto. Vamos a entrar entonces a YouTube ahora para ver algún video que nos ayude. Bien, 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 bien. Tamices, bases sólidas en diferentes tamaños. Y los tamices están compuestos por una malla, la cual va a determinar el grado de separación, según la abertura que tenga la malla. Vamos a ver acá, más que de hecho, vamos a ver tamices. Bien, estos son los tamices que se usan en el laboratorio. Fíjense, cada una de estas es una más. Obviamente que esto está normalizado, o sea, hay que primero sacar una muestra que sea representativa de la mezcla de sólidos, se pesa y se manda a la primera malla y de ahí se tapa y se empieza a mover. X tiempo, está todo perfectamente está escrito y finalmente se saca cada uno de los tamices y se determina el peso y en relación al peso se saca el porcentaje de distribución granulométrica. A ver, acá ya. Vamos a ver si está más clarito. Listo. De los tamaños de las partículas de un agregado grueso fino. Bueno, bienvenidos a todos al laboratorio de granometría. Vemos que tiene como objetivo es conocer, digamos, qué porcentaje nosotros, digamos, en una muestra de suelo tenemos, qué porcentaje finos, qué porcentaje gruesos, y poderlo representar en una curva en el cual nos puede, digamos, dar información acerca, digamos, de ese tipo de suelo, si es apta para cierto tipo de obras, si es apta para una mezcla de concreto. Y entonces, de acuerdo a esos porcentajes, a los porcentajes que vamos a calcular, pues vamos a determinar si ese suelo pues, es apto o no para la aplicación que tengamos. Entonces, básicamente, la granometría que es, hay unos tamices, nosotros pasamos una muestra de suelo y de acuerdo al tamaño y superficie de los tamices, pues van a pasar cada vez partículas inferiores. Esas partículas inferiores, pues van a tender a ser mucho más finas, hablando pues del agregado grueso y el agregado fino, y entonces en cada tamiz van a quedar retenido un porcentaje. Entonces esos porcentajes se van a colocar y de acuerdo a esos porcentajes, pues vamos a calcular si ese suelo es mayoritariamente grueso, si es mayoritariamente fino o qué composición tiene de ambas. Entonces hay dos tamices, digamos que son de los más relevantes, es el tamiz 4, que separa, digamos, las gravas de las arenas
y el tamiz 200, que separa las arenas de los limos o las arcillas. Esos son, digamos, como los dos tamices principales para la caracterización del suelo. De todas maneras, se construye con la curva, vamos con esto. Entonces, los tamices, hay un porcentaje que va a pasar y otro porcentaje retenido en cada uno de los tamices. Tenemos una balanza, cada uno cuenta con su balanza, una serie de tamices, que nos expliqué para los compañeros, para que cada tamiz viene con una placa, en donde va el número del tamiz y al lado va la abertura en micras. ¿Para qué necesitamos estos datos? Esto corresponde a esta abertura. Es para en un momento de nosotros graficar nuestra curva granulométrica, en la parte de abajo van en escala semilogarítmica, obtengamos nuestra curva granulométrica. La idea es que esté bien gradada en el centro de los límites que requeramos, pues, dependiendo si es un mes, campamento, lo que sea. Bueno, una de las mensajes que es parte de la caracterización antes de un diseño de mezcla de concretos para saber la distribución de tamaño y saber si es un material bien gradado o mal gradado. Entonces, comenzamos. Ustedes ya notaron los pegos iniciales, entonces vamos a parar este programa. Entonces, lo primero que se hace es, digamos, colocar la muestra y entonces tararlo para que el peso, digamos, de la vasija, pues no cuente dentro del peso de la muestra. Entonces, debe tararse y se tiene el peso, digamos, de la muestra. Entonces, por ejemplo, acá en esta tenemos 2.897 y entonces ese va a ser, digamos, el peso libre de nuestra muestra, sin contar, digamos, la vasija, y ese es, digamos, uno de los parámetros que vamos a utilizar. A nosotros, ¿qué es lo que nos interesa? Pesar los retenidos en cada tamiz. Entonces, vamos a adicionar nuestra muestra y vamos a empezar a tamizar lo que vamos a pesar lo que queda por cada malla según el tamaño que tengamos aquí en el formato. ¿Listo? Entonces, ustedes todos tienen fondos, los tres tienen fondos. Lo que vamos a hacer es coger la muestra y la vamos a adicionar aquí en los tamices. Ya teniendo el peso, andate en el formato. ¿Para qué nos interesa el peso inicial? En el momento que tenemos los retenidos, nos vamos a dar cuenta qué tantas pérdidas tuvimos en el desarrollo del ensayo. La idea es que no tengamos mucha diferencia. Si hay una diferencia, el ensayo se va a machucar de tipo. Porque igual se van a perder. Como tenemos varios materiales, vamos a hacer esto aquí para ayudar a trabajar. Ya pegas mecánico, ahorita vamos a ver cómo te va y si algo lo hacemos en la tamizadora mecánica. La tamizadora mecánica, ¿qué es lo que hace? Ejerce una... y lo que hace es que nos permite que la partícula... Si quieres dejarlo ahí. Y la otra forma es hacerlo manual. Entonces, bueno, digamos que uno de los pasos es lo que hicimos y moverlo así. Ahora vamos a soltar un tamiz por tamiz sin perder nuestra cara. Lo vamos a sacar a un platoncito, ya les ponemos más platones. Y la idea es que el tamizaje manual se haga de esta manera. ¿Listo? Como en esta rotación. ¿Para qué? Para darle la oportunidad, en este caso ya no pasa, entonces sería el primer requerimiento. Para darle la oportunidad a las partículas de que pasen por la ranura. ¿Por qué es deseable darle la oportunidad? Porque hay algunas partículas que son planas, entonces en forma larga no van a pasar, pero son delgaditas, entonces por el otro lado sí van a pasar. Entonces la idea es hacerlo así. Tampoco tener mucho material por exceso en la parte de arriba, porque no estamos garantizando un buen tamizado, ahí nos tocaría dividir la mezcla. ¿Listo? Entonces, ya comenzamos. Entonces, el procedimiento que se realiza, entonces de acuerdo a los tamices, pues se van colocando los tamices y se van llenando, digamos, en la hoja granulométrica. Lo que tenemos que hacer es garantizar que pase la mayoría, generando, digamos, una vibración, digamos, circular, para que, digamos, las partículas puedan pasar en caso de que no se tenga, digamos, esa opción. Entonces, se saca el tamiz y entonces se le da como una forma lineal. Entonces empieza digamos, a generar esos movimientos circulares para tratar de pasar todas las partículas, y cuando pues ya se ve que no hay más partículas que pasen, pues simplemente ese peso se coloca, digamos, en la báscula, se para, digamos, la báscula, y entonces ese es el porcentaje, digamos, retenido
de esa muestra. Entonces, ya posteriormente, digamos, en la hoja granulométrica, se pasa a llenar de acuerdo al tamiz a que corresponde, y entonces de esa forma pues vamos llenando nuestra hoja granulométrica. Lo que se utiliza para la granulometría, pues para la parte del tamizaje, es trabajar con una tamizadora eléctrica. Nosotros aquí en el laboratorio contamos con una. Se colocó la serie de tamices, en 3 y 5 minutos, se coloca los minutos que nosotros necesitemos y ellos ahorita se devuelve hasta cero. Y ya después de esto, solamente nos queda pesar retenidos. Entonces vamos a colocarlo en 3 minutos. Después del tamizaje, digamos, mecánico, nosotros vamos a tener, digamos que mucho más tamizadas todas las partículas, digamos, en los tamices que tenemos. Nosotros tenemos hasta el tamiz 200. Entonces vamos a ver, digamos, que hay una parte de finos que quedó, digamos, en la parte inferior. Y entonces ya procedemos a calcular los porcentajes retenidos y luego vamos a ver cómo queda más o menos nuestra curva logarítmica. Bueno, aquí se pueden evidenciar cómo quedan, digamos, los diferentes tamaños, más o menos cómo funciona la granulometría. Parte izquierda podemos ver un material, digamos, muchísimo más grueso. La parte, digamos, alta vemos un canto más grande, después vemos una gravita más pequeña y después vemos que a medida de los tamices, a medida que se va volviendo más pequeño, pues también el tamaño de las partículas así mismo. En el laboratorio, la granulometría del día de hoy, pues en cada tamiz teníamos pues los tamices, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tamices que con 8. De cada tamiz le sacamos el retenido en gramos, pues acá está el valor del retenido en gramos, el retenido en porcentaje. El valor, este valor, pues el valor total de todo el retenido tenía que ser igual o muy similar al que habíamos tomado al principio, antes de empezar a hacer el tamizado. Bueno, el porcentaje retenido tiene que ser 100% y acá sacamos el retenido acumulado. ¿Cómo tenemos el retenido acumulado? El primer valor, pues es el primer tamizado que tenemos, que es 7.98, y lo sumamos con el siguiente con el que sigue, o sea, 3.48 nos da 11.46. El que sigue sería 16.26, pues nos da 29.72, al llegar al 100 otra vez. Después, el pasante, ¿cómo lo tenemos? Pues tenemos el 100 menos el retenido acumulado. Y ahí tenemos el 90, sería entonces 100 menos 7.98, nos da 92.02. Y bueno, lo mismo hacemos con cada uno de los tamizados, y acá ya hacemos la gráfica. Tenemos la gráfica, entonces vamos a tener una gráfica semilogarítmica. Debido a que yo trato de organizarlos así como era, pero en la gráfica está organizado que en la parte de donde son los diámetros del tamiz, pues está acumulado de una forma logarítmica para que la curva de la granulometría pues viera bien. Acá tenemos el porcentaje pues del porcentaje que pasa, y acá tenemos pues, esos valores del pasante, los tenemos en cada tamizador, ¿cierto? Y los vamos a graficar, o sea, es del primero que es de un medio de pulgada, nos da 97.92. El segundo, que es de una pulgada, nos da 88.54. El tercero, de 3 cuartos de pulgada, nos da 70.28. El de un medio pulgada nos da 62.01. El de 3 octavos nos da 45.04. El tamiz número 4 nos da 36.62. Y el tamiz número 8 nos da 34.83. Vamos a repasar la gráfica entonces. Buenas tardes. Listo. Bueno, entonces como para terminar, esta gráfica nos sirve cuando nosotros, dependiendo del uso que vamos a utilizarla, el suelo, y ese suelo pues vamos a establecer unos límites. Y entonces si esa curva se encuentra entre esos límites, pues es un material que nosotros podríamos utilizar para dicho propósito. Si se encuentra por fuera, pues simplemente tenemos que usar para, digamos, satisfacer esa necesidad y ese uso específico. Entonces, bueno, muchas gracias. Nos vemos en un siguiente video. Muy bien, chicos, no es nada complicado, pero más lo importante es que nosotros sepamos dar a fondo la información que obviamente nos da el laboratorio. Y en particular nosotros, que somos nosotros los que vamos a pedir esa información para poder diseñar
el equipo de operaciones unitarias que nos permita la separación, ya sea un enlutriador o una mezcla de enlutriadores con tamices. Bueno, ahora vamos a pasar a ver un temita que tiene que ver con ablandadores y generadores, que es lo que en principio se llama lechos porosos. Nosotros lo vamos a ver ahora en forma general y después vamos a tratar de ver en particular lo que tiene que ver con el ablandador o con los ablandadores y con los ablandadores, que era un poco lo que habíamos adelantado nosotros. Íbamos a diseñar, bueno, no en el caso de ustedes, pero sí en el caso nuestro, estoy hablando desde el punto de vista de los profesores, en la planta piloto para tratar el agua de la canilla no llegue a generar demasiadas incrustaciones en la caldera, ¿no es cierto? Entonces, para que esa caldera dure más tiempo, para que no haya que pararse y hacer todo el service de limpieza de cañerías y todo eso, es conveniente ablandar el agua para después tener un tiempo de vida mucho más. Lo que vamos a ver ahora es qué son los lechos porosos, cómo se los arman, no es nada complicado, pero sí requiere que nosotros contemplemos algunas cuestiones, ¿no es cierto? Como lo que habíamos acabado de ver un poco con el nutriador, si bien ahí no hay la formación de un lecho concreto, acá sí es como que agregamos el sólido a propósito y hacemos a pasar a través del sólido no cosas, sino fluidos o este, ya sean líquidos o gases, y que nos permitan un objetivo distinto, digamos. Entonces vamos a entrar a ver lo que son los lechos porosos. Este es un videito medio largo, pero bueno, lo vamos a ver hasta donde termine. No nos va a dar mucho tiempo, pero bueno, seguimos por favor. Espero que estén muy bien. Quiero darles la bienvenida a todas y a todos mis estudiantes universitarios, lechos fijos, por donde atraviesa un fluido, pero también en operaciones unitarias con lechos fluidizados, no desde el punto de vista del fenómeno de transporte, sino desde el punto de vista ya de las ecuaciones de diseño y de la metodología que debes de seguir para pues el diseño, el escalamiento y hasta la instrumentación de estos procesos en el Estas área de son la ingeniería, consideraciones sobre generales todo en el área de la que hace biotecnología. el Y autor de vamos a esta comenzar teoría. entonces con el Lo más contenido que va a importante tener esta es, pequeña me escapó, chicos, perdonen. Ahí está, esperen. Esperen un poquito, chicos, ya vamos. la ley de Darcy. Posteriormente platicaremos un poco de definición de porosidad, cómo establecemos esta definición dentro de todos aquellos equipos en donde se encuentra un empaquetamiento o un lecho de sólidos. Vamos a definir a la superficie específica de partícula y a la superficie específica del lecho, y hasta ahí nada más, hasta el tema 1.1.4. Vamos a comenzar entonces esta videocápsula preguntándonos qué es un lecho poroso. ¿Por qué comenzamos con esto? Para poder identificar, aplicar, diseñar, extrapolar todos los conocimientos que vamos a adquirir en este primer bloque, es importante que sepamos en esta unidad qué es lo que estamos estudiando, por qué lo estamos estudiando. Dentro del ámbito de la ingeniería, ya sea la ingeniería a escala, proceso de producción muy grande o la microingeniería
es decir, la ingeniería en chiquito para producción de una menor cantidad de producto deseado, en ambos casos existen procesos en los que queremos hacer una separación o en los que queremos hacer una reacción química, en donde todos los equipos o los equipos en los que estamos interesados contienen en la parte de adentro sólidos que están distribuidos de manera uniforme. Sólidos de diferentes geometrías, pueden ser esferas, pueden ser cilindros o pueden tener una geometría eh, tridimensional no uniforme o irregular. Estos sólidos nos pueden ayudar a generar una reacción química más rápido, nos pueden ayudar a fenómenos de absorción, a fenómenos de desorción, a diferentes procesos. El punto aquí es que debemos nosotros tener la capacidad de identificar en qué momento estamos hablando o en qué momento frente a nosotros, dadas ciertas circunstancias, eh, tenemos un lecho poroso o no. ¿Cómo podemos identificar eso? Va a ser muy complejo que en literatura encontremos una definición de diccionario. eh, y de hecho las actividades están desarrolladas para describir y explicar a partir de conjuntar toda la información de diversas fuentes de información. Entonces, un lecho poroso lo podemos definir como un conjunto de partículas que se encuentran empacadas, es decir, se encuentran todas juntas, distribuidas uniformemente en un conducto. Este conducto generalmente es un cilindro, no siempre, generalmente. ¿Por qué generalmente es un cilindro? Porque es muy común que este lecho o este empaquetamiento de sólidos funcione a partir de un flujo que entra y que sale. Por lo tanto, la configuración más fácil, la configuración eh, más utilizada dentro del flujo de fluidos, pues obviamente son los cilindros, los conductos cilíndricos. Entonces, cuando se empaquetan o se juntan todos estos sólidos, se crean canales, porque los sólidos no suelen ser, o sea, no importa que sean geométricamente regulares, como en forma de cilindros o como en forma de esferas, es completamente imposible tratar de generar un empaquetamiento totalmente estrecho, de tal forma que no queden espacios entre los sólidos que se encuentran empaquetados. Siempre, aunque sea un porcentaje muy, muy pequeño, siempre existe este empaquetamiento. Y esos canales que se forman por este entrecruzamiento de todos esos túneles pequeños entre los sólidos que se empaquetan, pues generan estos mecanismos o estos espacios por los cuales va a trasladarse el fluido en cuestión, que puede ser pues un líquido o un gas. Y es por donde fluye el fluido, ¿vale? Estos canales. Eh, ¿Por qué es importante el lecho poroso? Porque realmente lo podemos encontrar en muchos lados. Podemos encontrar lechos porosos en columnas, como las columnas de absorción, de desorción, columnas de destilación. Aquí tenemos una columna de absorción. Lo podemos encontrar también en las reacciones catalíticas, en esta parte de la cinética química desde el punto de vista catalítico. Vean, aquí tenemos un lecho, ¿vale? Y está empaquetado dentro de un espacio cilíndrico. En este caso hay un intercambio iónico, pero también es un ejemplo muy característico de un reactor tubular en donde se encuentran catalizadores de forma esférica. Ese es un empaquetamiento también. Entonces, surge un problema cuando tenemos este tipo de sistemas. Tenemos el tubo, tenemos el reactor, tenemos el equipo en forma cilíndrica, puede que sea hueco y dentro de todo el cilindro esté lleno de esferitas o de cualquier otra forma geométrica tridimensional, regular o irregular, o en este caso, por ejemplo, puede tener tubería en la parte de adentro o conductos. Esos conductos a su vez están llenos pues de este empaquetamiento. Es decir, este sistema es un lecho.
Y si tú haces memoria, o si ya llevaste fenómenos de transporte, recordarás que cuando hay un flujo de un fluido líquido y este flujo líquido está en presencia o cercana a una superficie sólida inmóvil, se va a generar cierto tipo de condición de frontera o de condición límite. Observa la figura que tenemos acá. Recuerda que, o bueno, vamos a suponer en este caso que la esfera está fija, no se mueve, y que tenemos un flujo que pues rodea a toda la esfera. Por supuesto que el perfil de flujo, ¿vale? Que es originalmente característico de las condiciones de flujo del sistema, cambia totalmente cuando se encuentra con un sólido sumergido, de tal forma que estas líneas de flujo tienden a generar una trayectoria diferente. Comienzan no solo a tener o a ser dependientes de una sola variable, sino de dos variables. Su velocidad comienza a tener o a ser bidimensional. Pero bueno, lo más importante aquí es recordar que cuando el flujo se encuentra con un sólido suspendido dentro de él o un sólido sumergido, se genera cierto proceso de capa límite o de condición límite en la que el flujo, recuerda, adquiere la velocidad del sólido que se encuentra sumergido. En ese caso, pues la velocidad cercana a la esferita, en este caso, sería cero. ¿Cuál es el resultado o por qué es importante reconocer que el flujo, ¿vale? Va a cambiar porque tenemos un empaquetamiento de esferas dentro del equipo. Porque sabemos que la mayor o el efecto más grande que tiene un fluido en presencia de un sólido son los efectos de fricción, son los efectos cortantes, acuérdate, en fenómenos de transporte. Y eso pasa acá. Como hay efectos de presión, eh, o debido a la presencia de estos sólidos empaquetados o de este helecho, entonces va a haber una caída de presión que se debe o es resultado justamente de que el fluido se ha encontrado con estos sólidos sumergidos. Y por supuesto, esta caída de presión va a depender no solamente de la cantidad de lecho que exista, sino de las características físicas de este lecho o de las características físicas del relleno. ¿Qué características? Pues el tipo de forma, si la geometría es regular o es irregular, ¿vale? Porque de todo esto va a depender el perfil de velocidad que se genere dentro del equipo y sabemos que el perfil de velocidad está directamente relacionado con la caída de presión. Es una relación directa que existen en las ecuaciones de movimiento. Si las aplicaras aquí, te dieras cuenta o llegarías a la conclusión de que el perfil de velocidad que se forma está sumamente ligado a la caída de presión o a la pérdida de carga en el equipo. Entonces, este problema de relacionar la velocidad con la caída de presión y la caída de presión a su vez con las características del hecho como su geometría, su forma, su diámetro, su tamaño, fue analizado por primera vez por Henry Darcy, al estudiar filtración de agua utilizando filtros con arena. eh, ¿Y esto qué relación tiene con un lecho empacado? Pues la arena son pequeños objetos irregulares que se empacan, que se compactan dentro de una tubería, dentro de un conducto, por donde entra agua y sale agua y funciona como un proceso de filtración. Entonces, pues es un lecho empacado o empaquetado. ¿Qué hizo Darcy? Bueno, él al estudiar estos procesos de filtración determinó una relación matemática de la velocidad de flujo con la pérdida de carga del flujo al atravesar todo el lecho. Es decir, él desarrolló una ecuación matemática en donde relacionó la velocidad con la pérdida de presión o la caída de presión. Eh, ¿Cuál fue esta ecuación? La primera que tenemos aquí
que nos dice que la velocidad es función o se puede determinar a partir de multiplicar una constante de proporcionalidad por la caída de presión negativa por el espesor o la longitud del lecho, ¿sale? Entonces vean, hay características del lecho. Hay una constante de proporcionalidad que se origina pues debido a una definición matemática y también tienes una caída de presión. Esta ecuación es la ecuación más fundamental y más básica para poder determinar ya sea la caída de presión en un sistema de lecho o la velocidad que adquiere el flujo al atravesar el lecho. Si nosotros revisamos la literatura, vamos a poder encontrar a la ley de Darcy expresada en diferentes formas. Sin embargo, todas determinan la caída de presión con relación a la velocidad o al revés, la velocidad respecto a la caída de presión. Sin embargo, como lo mencioné, pues puede haber diferentes formas de expresar una misma ecuación y es muy posible que nos encontremos en literatura con esta segunda forma que está aquí, que dice que 1 sobre alfa es igual a la caída de presión entre mu por L. ¿Qué significa eso? Que la velocidad, en este caso, está relacionada con cuánta carga se pierde o cuánta presión disminuye cuando el fluido atraviesa el lecho. Y igual que en la ecuación superior, depende también de la longitud del lecho, del espesor del lecho, pero también depende de los efectos viscosos, es decir, de la viscosidad del fluido, pero además también depende de otro parámetro, que aquí lo estamos escribiendo como un alfa, y que ese parámetro es el coeficiente de permeabilidad, es decir, la capacidad que tiene el lecho de dejar pasar dentro de sí mismo un fluido líquido o gaseoso. Ahora, ojo, esta es una de las ecuaciones fundamentales, pero no es la única. Existen otras relaciones matemáticas, ecuaciones un poco más complejas, que se encargan justamente de modelar y de predecir cuál es la relación que existen entre ciertas propiedades del hecho con las velocidades y con las pérdidas de carga o las caídas de presión. Existen 3 modelos importantes que los vamos a ver en la siguiente semana. Ahorita únicamente debemos de saber que siempre que entra un fluido dentro de un equipo donde hay un lecho poroso, un lecho que ha sido compactado, dentro de este equipo va a haber una caída de presión por efectos de la presión, por efectos de la fricción, perdón. Y esta caída de presión por efectos de la fricción lo modeló por primera vez Darcy y está expresado pues en su ley de Darcy. ¿De qué depende la cantidad de fluido? ¿De qué depende estas pérdidas de carga? Pues dependen de muchas propiedades del lecho. Y una de las propiedades más importantes o de las propiedades fundamentales es la porosidad. Pero ojo, no nos confundamos entre la porosidad del lecho y la porosidad de la partícula. Hay que tener mucho cuidado. Quiero que observen la imagen que tienen en la parte superior, esta que está acá. Esa imagen representa un terrario para hormigas. Creo que todos hemos visto, ya sea de manera real o en caricaturas, los terrarios para hormigas, y podemos observar en esta imagen que este terrario está conformado o tiene canales, ¿no? Tiene canaletas. Imagínense ahora que toda la tierra en color café de este terrario son partículas muy chiquitas que se empaquetaron dentro de un cilindro, en donde va a ocurrir un proceso de separación o una reacción química. Pero el acomodo es irregular, obviamente, porque las partículas no son perfectamente regulares y generaron estas canales o estas canaletas. Estos canales o estas canaletas que están acá son los responsables de que exista un flujo dentro de este sistema. Es decir, supongamos que hay una salida por aquí de este canal y por aquí tiene otra salida. Aquí entraría el flujo y aquí saldría el flujo. Y tendríamos un sistema de lecho empacado o empaquetado. Eso que estamos viendo en la parte de arriba, esa es la porosidad del lecho. ¿Ok? ¿Cómo se define de manera formal? Bueno, esta porosidad también tiene un sinónimo. Dependiendo de la literatura, es muy probable que te encuentres a la porosidad con el nombre de fracción hueca o fracción de huecos. Y lo que mide es precisamente la cantidad de canales que se forman
entre los objetos que se han empaquetado en el equipo pues de importancia, en el equipo que no importa que el acomodo sea sumamente uniforme, estas partículas, al no ser perfectamente o geométricamente perfecto de manera de que puedan embonar unas con otras, pues se generan estos canales o se generan estos espacios por donde los líquidos pues atraviesan o los gases. Y estas zonas pues están libres de partículas, por eso es que se da esta porosidad. Y es importante tener un lecho poroso, porque si no lo tenemos poroso, pues cómo va a fluir el líquido o el gas. ¿Cómo se calcula? Se calcula a partir de la definición de fracción hueca, ¿vale? Que está representado por este epsilon en minúscula, y se calcula dividiendo el volumen de huecos que hay en el lecho entre el volumen total del lecho, es decir, el volumen de huecos más el volumen de sólidos, y así se calcula. Siguiente. La siguiente propiedad de la que vamos a platicar es la superficie específica de partícula. ¿Qué es una superficie de partícula? Cuando nosotros escuchamos hablar la palabra superficie, generalmente se nos viene a la mente área, y sí, específicamente estamos hablando de área. Sin embargo, cuando hablamos de superficie específica, debemos de considerar que es una relación que existe entre el área calculada geométricamente de la superficie del objeto que se ha insertado, que se ha empaquetado, entre el volumen geométrico de ese objeto. Por ejemplo, si yo los objetos con los que empaqueté o con los que formé un lecho poroso son, son esferas, pues entonces la superficie específica la tendría que dividir o la tendría que obtener dividiendo el área de la esfera entre el volumen de la esfera. ¿Ok? Que quede bien clara esta definición, porque se va a aplicar en actividades posteriores. En nuestro caso, nosotros vamos a representar al área superficial o a la superficie específica de partícula con la letra AS y su índice 0. Y la ecuación que lo calcula es esta que está acá, ¿vale? Y es justo lo que platicábamos hace un momento. La superficie específica, entonces la vamos a determinar matemáticamente dividiendo el área geométrica de la partícula entre el volumen de partícula. Las unidades en las que se obtiene, pues son metros a la -1 o 1 sobre metro. Una partícula esférica, si haces el álgebra, la superficie específica de partícula se obtiene dividiendo 6 entre el diámetro de partícula. ¿Ok? Ahora, la superficie específica también se puede definir para todo el hecho. Esta superficie es distinta a la superficie de partícula. ¿Por qué? En términos matemáticos es la misma relación que la superficie de la partícula. Se obtiene dividiendo, como lo vemos acá, el área total expuesta al fluido, es decir, si tenemos varias esferas que están aquí empaquetadas, eh, y el fluido o solamente toca cierta cantidad de esferas, no sé, por ejemplo, el fluido pasa por acá, el fluido pasa por acá, el fluido pasa por acá. Esa área total expuesta a fluido es justamente el área donde hay contacto entre fluido y, sería acá, contacto entre fluido
tuvimos una interferencia. Exacto, ese mismo. Operaciones 1, videocápsula 1, introducción al lecho poroso. El chico se me está escuchando, pero no se me está viendo. Sí, profe, sí se lo escucha, pero no se le ve. Pero no se me ve. ¿No? Bueno, vamos a restablecer la cámara unos minutos más. Bien. Y vamos a pasar a ver si podemos compartir pantalla. Ahí. Ahora sí. Bien. Vamos a entrar a ver los minutos que nos quedan. Un poco del hecho. Para eso vamos a entrar a un PowerPoint. Está acá. Esto está colgado también, este PowerPoint de lechos y ablandadores está colgado en la página, así que lo pueden ver de allí también. Profe, eso sería ya otro tema que tienen que habilitar, ¿no? Porque todavía en la página sale todo lo de bombas nada más. Ah, bien, perfecto. Le digo ya mismo a Claudia que lo cuelgue. Perfecto, bien, bien que me hayas avisado. Bien, entonces estaban viendo ustedes en el video lo que era un lecho poroso, ¿no es cierto? Es un conjunto de partículas que se encuentra dentro de un recipiente a través del cual va a circular un fluido. Esas partículas pueden estar ordenadas o pueden estar desordenadas o semi-ordenadas, ¿no es cierto? Esas partículas pueden tener un tamaño y una forma particular. Ya vamos a ver, hay una gran variedad de formas de esas partículas y que conforman dentro de un cilindro lo que se llama un lecho poroso. Las aplicaciones de los lechos porosos se aplican hasta todo lo que tiene que ver con filtración, con extracción, eh, en torres de relleno particularmente, y lo vamos a encontrar, como estábamos viendo en el video, a través de reactores catalíticos, reactores químicos, en la alimentación a caldera, de esto que hablábamos que íbamos a hacer en la planta piloto, digamos, para ablandar el agua, absorción e intercambio iónico. Bueno, en la producción de gas y petróleo se encuentran también, y los equipos que tienen que ver con cada uno de estos, por ejemplo, con los reactores químicos, por ejemplo, el granulador de lecho fluidizado, con la alimentación de caldera, el secador de lecho fluido. En la absorción de intercambio iónico tenemos un filtro de lecho fluidizado, y en la producción de gas y petróleo tenemos el reactor de lecho poroso o la cristalización de lecho fluidizado. Los tipos de transferencia tienen lugar en los lechos porosos. Tenemos la transferencia de cantidad de movimiento del fluido a las partículas. O sea, el fluido circula por el lecho, ese fluido va a estar movido por una bomba o por un ventilador, o que suelte
aire que esté comprimido, y a medida que el fluido pasa por el lecho se produce una pérdida de energía, obviamente, por el arrastre debido a la forma, que va a producir ahí una pérdida por rozamiento y que indudablemente va a consumir parte de la energía esa, y que operativamente nosotros le vamos a denominar como caída de presión o pérdida por caída de presión. Y que obviamente tiene que ver con la pérdida por fricción debido a la forma y además la pérdida de energía cinética, ¿no es cierto? Que están involucrados todos estos. Cuando yo coloco un lecho y hago circular, armo un lecho y hago circular un fluido, se pueden producir varios acontecimientos. Por ejemplo, primero que cuando circule ese fluido, no le hagan ni cosquillas al lecho. En todo caso, ese lecho se mantiene perfectamente, así como se lo puso, va a seguir. A ese lecho se le va a llamar lecho estático o lecho fijo. Y veamos, en esta curva de delta de P en función de la velocidad, o sea, caída de presión a través del lecho en función de la velocidad del fluido, vamos a llegar a determinado valor de velocidad donde va a haber cierto movimiento del lecho, una reubicación, digamos, del lecho, una reubicación de las partículas del lecho hasta el punto F. Y a partir del punto F, cuando yo sigo aumentando la velocidad del fluido que está atravesando el lecho, vamos a ver que el lecho comienza a moverse en forma independiente, pero aún no es desplazado, no es arrastrado. Y llega un momento, ¿no es cierto?, en que nosotros seguimos aumentando la velocidad y vamos a superar la velocidad terminal de cada una de las partículas que está conformando el lecho, y a partir de ahí vamos a arrastrar el lecho. Entonces, ese transporte se va a llamar transporte neumático. Entonces, dentro de la curva de delta de P en función de la velocidad del fluido, caída de presión en función de la velocidad del fluido, nosotros vamos a encontrar un lecho estático, un lecho inestable, un lecho hirviente o lecho fluidizado y un transporte neumático. En el lecho estático vimos que la velocidad del fluido era baja. Recuerden, acá estamos en el lecho estático, las velocidades del fluido llegan hasta este punto, son relativamente bajas, y el lecho estático o lecho fijo lo vamos a tener hasta el punto A. Las partículas permanecen inmóviles, aumenta la velocidad y aumenta la caída de presión, porque la caída de presión depende de la velocidad. Y cuando la caída de presión es igual a la fuerza de gravedad sobre las partículas por unidad de área de sección, las partículas comienzan a moverse y acomodarse. Y eso sucede en el punto A. Aquí. En la zona intermedia, o sea, entre A y F, volvamos, en la zona intermedia, que llamamos zona del lecho inestable, acá, entre el punto A y el punto F, vamos a tener en A, el lecho se expansiona lentamente, manteniendo los granos todavía en contacto, todavía se mantienen en contacto, comienzan a moverse, la porosidad por ende aumenta, pero los granos se mantienen en contacto. Entre el punto A y B, el comportamiento ya es inestable y las partículas se van ajustando a la posición para presentar la menor resistencia y la caída de presión aumenta ahora en forma más suave. Veamos. Fíjense, miren acá cómo la caída de presión aumenta con la velocidad de forma abrupta. En esta zona, la caída de presión aumenta en forma más suave, digamos. Y a partir del punto de B hasta F,
esté aumentando la velocidad, ya los granos comienzan a separarse y la caída de presión, en vez de aumentar, va a disminuir un poco hasta llegar al punto F, que es el punto de mínima fluidización. Se llama punto de mínima fluidización. Esos son los términos que ustedes se tienen que acordar porque después los vamos a relacionar. En la región 3, es esta, la región del lecho fluidizado que va entre F y P, es en F el movimiento de las partículas es cada vez más intenso y empiezan a formarse torbellinos y comienzan a desplazarse las partículas en forma azarosa. La velocidad del fluido entre las partículas es mucho mayor que la velocidad en el espacio situado por encima del lecho. Por lo tanto, todas las partículas caen al lecho una vez que el fluido abandona el tránsito. Una vez que el fluido está pasando por allí y lo abandona, las partículas vuelven al lecho. Cuando el fluido es un gas, el contenido del tubo parece un líquido en ebullición debido a la formación de burbujas de fluido gaseoso similares a los de un vapor, por eso se llama lecho hirviente. Y obviamente siempre el comportamiento del lecho está atado al tamaño de las partículas. Ahora, cuando el fluido es un líquido, las partículas se mueven al azar y generalmente lo hacen en forma individual. Por último, tenemos, perdón, disculpen. Por último, tenemos la región de transporte neumático, que es cuando la velocidad ya supera la velocidad terminal de las partículas sólidas y se produce un arrastre apreciable de sólidos al exterior. A esta zona se le llama zona de transporte neumático. Bien, fluidización. Como vimos, la zona de fluidización del lecho fluidizado es entre el punto F y el punto P. ¿Cuáles son las características? ¿Qué ocurre cuando pequeñas partículas sólidas son suspendidas por una corriente de un fluido que se dirige desde abajo hacia arriba, venciendo el peso de la misma? Pero no llega a arrastrarlas. No llega a arrastrarlas en ningún momento. La velocidad del fluido debe ser lo suficientemente alta como para suspender las partículas, pero a la vez no tan elevada como para expulsar a las partículas. Las partículas sólidas rotan en el lecho rápidamente, creándose un muy buen mezclado. Esa es la característica principal de esta zona, de la zona de la fluidización, que nos permite a nosotros un excelente mezclado. El material que se fluidiza es casi siempre un sólido y el medio que fluidiza puede ser tanto líquido como gas. Las características y comportamiento de los lechos fluidizados dependen fuertemente de las propiedades del sólido y del fluido. La velocidad de mínima fluidización, ya vimos cuál es el punto F concretamente, y es la velocidad que se encuentra en el límite para que un lecho cambie de fijo a fluidizado. Se conoce como velocidad mínima de fluidización. Esta velocidad depende de la forma, del tamaño y obviamente de la densidad de partículas. La velocidad mínima de fluidización corresponde entonces al punto F y es esta, acá. Esta es la velocidad de fluidización mínima o velocidad mínima de fluidización. Bien.
Los objetivos del diseño de la columna de lecho poroso consiste en determinar el área necesaria para llevar a cabo la operación. Esa área tiene que ver con el caudal, y el caudal tiene que ver obviamente con la relación de velocidad superficial por el área, y de su vez es la velocidad del fluido como si no existiera el lecho. Es la velocidad del fluido como si no existiera el lecho. Es fundamental conocer la caída de presión en la región del lecho fijo o del lecho estático, y va a ser igual, si esto lo pueden ver ustedes en el FAUST, va a ser igual, la caída de presión va a ser igual a una constante K1 y a una constante K2, donde la constante K1 multiplica a la viscosidad por la velocidad por la longitud del lecho por 1 menos la porosidad elevado al cuadrado, y sobre el diámetro de partícula elevado al cuadrado por la porosidad Q, más K2 por la densidad por la velocidad al cuadrado por la longitud del lecho por 1 menos la porosidad sobre el diámetro de partícula por la porosidad al cubo. Estos valores de K1 y K2 son valores experimentales. Hay varios heurísticos que pueden encontrarlos ustedes en el Gutiérrez o en el Sinot, en cualquiera de los dos libros, para el caso de que tengan algunos lechos particulares, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá yo puse, mediante un tratamiento estadístico de datos experimentales, McDonald y otros proponen nuevos valores de los parámetros K1 y K2 iguales a 180 y K2 que oscila entre 1.8 y 4. Ustedes van a encontrar, es más, el que les va a dar Claudia, está, si no me equivoco, va a usar la ecuación de Ergun. Y la ecuación de Ergun tiene valores de 1.5 en K1 y 1.75 en K2. ¿Por qué hago esta aclaración, digamos? Yo no voy a tomar cómo se deduce el valor de la caída de presión. Simplemente ustedes tienen que saber que existe esa ecuación de caída de presión y que fundamentalmente sirve para evaluar la cuestión operativa, o sea, para el diseño de la bomba, ¿no es cierto?, que va a empujar el fluido. ¿Por qué? Nosotros tenemos que considerar esa caída de presión en el cálculo de la bomba. Esa y obviamente todas las que de por sí se lleva al cálculo de una bomba, ¿no es cierto? Todo lo que son las cañerías, los accesorios, en fin, todo lo que se encuentra en el camino hasta llegar al destino, que en este caso es la columna del lecho poroso. Bien, pero para que no se casen con esos valores, Claudia le va a dar K1 y K2 de acuerdo a Ergun, que vale 150 y K2 1.75. Ustedes tienen que saber que, por ejemplo, McDonald propone, ¿no es cierto?, unos valores, según él, más certeros, pero bueno, son estadísticos. Para algunas cosas funciona, K1 igual a 180 y K2 que oscilan entre 1.8 y 4. Ustedes pueden consultar el SINOT y ahí les va a recomendar para qué tipos de lechos se dispersa K2, o en su defecto pueden consultar también este librito que es el Costa Novela, ¿no? Diseño de lechos, también les recomienda para determinado tipo de lechos la evolución de K1 y K2 a valores estos de 180 y a valores distintos de 1.8 a 4. Bien, caída de presión en la zona del lecho fluidizado. La caída de presión, bueno, a ver, retomen. ¿Esto qué es? Esto es la caída de presión en la zona 1, en la zona del lecho fijo o del lecho estático.
esta es la caída de presión en la zona del lecho fluidizado. La caída de presión, obviamente que se debe a la densidad de las partículas contenidas en el lecho y es igual a la longitud del lecho por la densidad de la partícula menos la densidad del fluido, que multiplica a 1 menos la porosidad por la gravedad. Para cualquier punto operativo del lecho fluidizado, la caída de presión permanece constante. Entonces, de ahí que nosotros podemos deducir que la relación entre L0 y la longitud en la mínima fluidización es igual a la relación llamada grado de expansión, que es 1 menos la porosidad sub 0, o sea que corresponde a L0, menos 1, o mejor dicho, sobre 1 menos la porosidad en la nueva situación. O sea, yo puedo vincular entonces la longitud que corresponde a cualquier valor inicial y final. Puedo vincular esos dos con esta relación de L0 sobre LMF igual a 1 menos E sub 0 sobre 1 menos E1. Está bueno esto, está bueno. ¿Todo qué? ¿Por qué? Porque la presión en el lecho fluidizado en cualquier punto es la misma. Entonces de ahí yo puedo, haciendo que L0 y LMF es igual a 1 menos E sub 0 sobre 1 menos E1. Donde L0 y E0 son la altura y porosidad correspondiente a cualquier valor entre la inicial y final. O sea, puedo vincular los valores iniciales o finales con los valores de mínima fluidización. Bueno, ahora, la caída de presión para el lecho transportado, eso lo pueden consultar, no está en todos los libros, en el único de los libros del cual nosotros lo hemos sacado es del Timmerhaus, del Peter y Timmerhaus, que dice que para calcular la caída de presión se usa una ecuación que es semi-empírica, ¿no? Que es la caída de presión del sólido sobre la caída de presión del fluido, es igual a 1 más B por el diámetro del conducto sobre el diámetro de la partícula elevado al cuadrado por la densidad del fluido, por la relación entre la masa del sólido y la masa del fluido, y su S, o sea, y su S no es otra cosa que la relación entre masa del sólido y masa del fluido, por la viscosidad sobre la densidad del sólido, por el diámetro del conducto y por la velocidad B sub C, todo elevado a la K, donde los valores de B y K varían de acuerdo al tipo de sistema de transporte neumático. Si quieren obtener ustedes una pequeña tabla de K y B, podemos consultar el Peters y Timmerhaus. Bien. Para la resolución de problemas, no vamos a hacer problemas del hecho, mejor dicho, de transporte neumático. Sí vamos a hacer del hecho fijo y del hecho fluido. Los datos que generalmente, los datos con los que ustedes van a contar son siempre el tipo de fluido, porque tienen que determinarlo el fluido. Ustedes van a saber siempre de qué fluido se trata, cuál es su temperatura, el grado de compactación del lecho, el diámetro de partículas, el caudal del fluido, las dimensiones del lecho y obviamente la esfericidad. Bueno, acá viene la definición, si bien ya la dimos a la definición de la felicidad, acá en esta ecuacióncita nosotros podemos obtener algo más
contundente, digamos. Y definimos el factor de felicidad o factor de forma de una partícula a la relación entre el área superficial de esa esfera, que tiene el mismo volumen que la partícula, sobre el área superficial real de la partícula. Entonces, la esfericidad es ese cero sobre ese P, donde ese subcero es el área superficial de la esfera, que tiene el mismo volumen que la partícula, y ese sub P es el área superficial real de la partícula. Después, ustedes han visto en el video la porosidad, obviamente, de la partícula está representada o representa la fracción vacía de un lecho. Y la fracción vacía yo la tengo que definir como el volumen del lecho menos el volumen de las partículas. Va a ser, obviamente, el espacio vacío, libre, sobre el volumen del lecho, me va a dar la fracción vacía del lecho. Obviamente que la porosidad en esta situación va a oscilar entre 0 y 1. Cuando es 0, es todo un sólido donde no va a pasar ningún fluido. Y es igual a 1 cuando no existe lecho directamente. Vamos a encontrar otros elementos que nos van a servir a nosotros para la resolución del problema, y lo vamos a encontrar estos en el Brown o en el Faust, estas curvas. Se los va a dar Claudia también a ustedes en la resolución de algunos problemas, donde podemos ver una relación entre la esfericidad y la porosidad de acuerdo al tipo de empaque. Si el empaque es un empaque denso, si es un empaque normal o es un empaque abierto. Obviamente, en esto estamos hablando cuando nosotros volcamos, en el armado del lecho las partículas con las que vamos a armar el lecho, cuando las volcamos. Puede ser denso, normal o empaque abierto. Ahora, en el caso de que tratemos con partículas de determinadas formas, entonces nosotros vamos a ver que la relación del diámetro de la esfera del mismo volumen de la partícula sobre el diámetro del lecho, de S sobre D, acá, y sabiendo qué tipo de partículas sabiendo de qué tipo de partículas es, porque pueden ser anillos Rachi, cilindros Alindum, esferas lisas, gránulos de arcilla, en fin, sea cual fuese la partícula, nosotros, individualizando eso, vamos a obtener con la relación de diámetro de la esfera del mismo volumen de la partícula sobre el diámetro del lecho, vamos a obtener la porosidad, en función de qué tipo de partículas estemos hablando. Lo mismo acá, con la porosidad podemos entrar y encontrar la esfericidad del elemento con el que hayamos rellenado, en el caso de que volquemos directamente esas partículas sobre el lecho, armando el lecho en forma aleatoria, digamos. Bueno, yo diría que lleguemos hasta acá. En todo caso, en la próxima clase, porque ya se nos ha ido mucho el tiempo, vamos a ver ablandadores y regeneradores de agua. Estos los dejamos pendientes entonces para sería el jueves que viene. Sí, el jueves que viene. Y ahí vamos a tratar de ver algo de filtración también. Chicos, fue un placer compartir con ustedes, más allá de todos los problemitas de aula virtual y los problemitas de tensión que tuvimos. Pero bueno, hasta acá llegamos. Por lo menos tuvimos la posibilidad de ver un poco de luteadores tamices y de ver los lechos, ¿no? Y de ver las distintas zonas en función de la velocidad del fluido y de estar trabajando con el lecho fluidizado o con un transporte neumático. ¿Qué más decirles? Feliz 23 de agosto. Disfruten
la velada hermosa de esta noche en Jujuy y nos vemos la semana que viene y que tengan ustedes un excelente fin de semana. Chao chicos, nos estamos viendo. Me despido, yo dejo de grabar en este instante. Si hay alguna consulta, pueden hacer.